Muy buenas, damas y majaderos. ¿Qué? Os estaréis preguntando qué tal otra vez en la TARDIS. Eso no será otro vídeo de Doctor Who, ¿verdad? No os preocupéis. Esta vez es uno de esos vídeos de cosas LGBT, con un poquito de política. En este caso, y como esta semana ha sido muy ajetreada, no he tenido tiempo de escribir un guión, pero creo que está bien hacerlo así. Voy a hablar al micrófono de tú a tú, de forma espontánea, sin un guión trabajado, con un corazón desnudo de cintura para abajo, y poquito lecteur, mon semblable, mon frère y todas esas cosas. Este vídeo, bueno, tal y como podéis imaginar por lo que pone en el título, va sobre representación trans. Y antes de que nadie me pregunte, oye, ¿qué tal? ¿Tú no eres un señor cis? Muy gay, pero cis. Y digo, sí. ¿Puedes hablar de cosas trans? Hombre, pues seguramente sería más interesante si le diera voz a personas trans. Así que, con respecto a gente transgénero y la ciencia ficción, hay dos canales que me encantan. Uno es el de Council of Geeks, llevado por Vira. Y otro es el canal de Jessie Gender, personalmente uno de mis canales preferidos de YouTube. Está en inglés, os recomiendo que lo veáis. Es una chica excelente, muy inteligente y muy buenas tetas, por cierto. Buenas noches, señoritas, muy buenas tetas, por cierto. Dicho esto, quiero solamente hacer una pequeña advertencia. Esta historia es algo personal para mí y es bastante dura. Incluye homofobia, transfobia y todas esas cosas que intentamos combatir en el colectivo. Pero desde luego, espero que os sirva, porque a fin de cuentas, tiene un final optimista. Y ahora, la entradilla. Break, heart, break. Fail, live or fail. But if you can hear me complaining, I'm neither dead or in jail. Bueno, Things, pues sí, bienvenidos otra vez a la TARDIS, y aunque esta vez no se trata de hablar de ciencia ficción, sí que tiene algo que ver. En mi vídeo que hice la semana pasada, hablé sobre todas esas cosas que le molestan tanto a la derecha sobre la inclusividad forzada y, bueno, el hecho de que el nuevo Doctor sea interpretado por un actor escocés de origen ruandés. Pero lo que más me ha sorprendido es que desde que hice ese vídeo se ha anunciado todavía más casting. Nos han dicho que David Tennant y Catherine Tate, que para los que no lo sepáis son probablemente los personajes más queridos de Doctor Who desde su revival en 2005, van a regresar para el especial de 60 aniversario. Además se ha anunciado que Yasmin Finney, una actriz trans, va a interpretar el papel de una chica llamada Rose. No es la Rose Tyler de la serie original, es otra Rose. Esto marcaría la primera vez que el Doctor tiene una acompañante transgénero y creo que es un avance muy importante para la representación y estoy muy contento con lo que ha hecho Russell T. Davies. Pero voy a ir por partes, ¿ok? Voy a hablar un poquito de mi historia primero. Yo, como ya he dicho en vídeos anteriores, viví una adolescencia bastante reprimida. Tardé mucho en salir del armario. Y la primera persona a la que confesé mi homosexualidad después de haberme sentido francamente culpable de haberla reprimido tantos años es una amiga trans que tenía, una chica de Nueva York llamada Jessica, con la cual tenía una relación muy estrecha, de mucha confianza. La conocí en foros de internet por allá en el año 1999. Yo tenía 14 y era un niñato. Ella unos 21. Después de un año de amistad y muy buenas conversaciones, cuando yo tenía 15, me mandó un email que recordaré toda mi vida. Aunque pueda sonar extraño con la perspectiva y ahora hablando 22 años después de este evento, en el año 2000 las cosas eran todavía más duras para la gente trans. Para decirlo rápido y mal, aquel email estaba escrito como una suerte de confesión, casi disculpándose por el hecho de ser trans, como si al ocultarnos su pasado nos estuviera mintiendo sobre su identidad. Como os he dicho, este vídeo es un poco duro. Yo, por supuesto, que cuando leí el mail me sentí profundamente conmovido y le dije que no se culpara de absolutamente nada, que yo la aceptaba como era
y que nadie que fuese un amigo o una buena persona podría querer abandonar a alguien por el hecho de ser trans. Eso sería vergonzoso. El hecho de que confiara en mí para esto siempre me hizo sentir muy especial, y es por eso que cuando finalmente fui yo el que salió del armario y dijo que era gay, ella fue la primera persona a la que se lo comuniqué. También fue la única persona con la que hablé cuando fui víctima de abusos sexuales a los 16. Y tuve la suerte de poder viajar hasta Nueva York y conocerla en persona. Me duele bastante hablar de esto porque más o menos alrededor del año 2010 dejó de conectarse repentinamente. Y bueno, antes de esta desaparición ella me había dicho que se encontraba deprimida. Supuse que quería tomarse un descanso de las redes, algo que podía entender perfectamente, pero lo cierto es que nunca se volvió a conectar. Y aunque he intentado saber de ella durante todo este tiempo, nunca la he vuelto a ver. Y eso, bueno, me hace temerme lo peor, si entendéis lo que quiero decir. Es por esto que este tema en particular me importa. Me importa mucho y me afecta personalmente, porque no quiero que nadie sufra lo que ella tuvo que sufrir durante los años 90. No quiero que nadie sufra lo que yo mismo tuve que sufrir para poder salir del armario. Y quiero hablaros cómo ver a personajes LGBT en series de televisión, en películas o en libros donde la representación sea buena puede ayudarnos, puede incluso salvarnos la vida. Así que primero una pequeña historia personal. Ya lo habré dicho varias veces, pero mi serie favorita, absolutamente favorita, por todo lo que significó para mí, es 2 metros bajo tierra, una serie producida por la HBO entre el 2000 y el 2005, escrita por Alan Ball, el guionista de American Beauty, que lidia con una familia que tiene una funeraria en Los Ángeles y bueno, pues tiene todas las cosas que a mí me gustan y me fascinan: personajes profundos, psicologías retorcidas y bastante humor negro y un gusto por lo siniestro y lo macabro. Era una serie coral donde todos eran protagonistas y uno de ellos era un personaje homosexual llamado David, que tenía un novio, un tipo llamado Keith, y fue la primera vez en mi vida en que vi a personajes gays representados de la misma manera en que se había representado siempre a los demás. Es decir, personajes tridimensionales con sus luces, sus sombras, sus dificultades, sus complejos, que tenían que lidiar con sus pequeñas y patéticas emociones y sus temores y sus problemas. Hasta entonces, los personajes gays de las películas y series que había visto eran o bien un alivio cómico amanerado o bien trágicas víctimas de SIDA. Sea como fuere, esta representación que recibí durante los 90 me hizo crecer con un cierto miedo a mi homosexualidad. Y fue viendo a David confrontar su homosexualidad y atreviéndose a salir del armario delante de su familia que yo me vi capaz de hacer lo mismo. Los referentes positivos, los referentes sinceros, bien trabajados, son muy importantes para el desarrollo de alguien. Y ver a un personaje como David o a un personaje como Keith lidiar con unos problemas con los que francamente podía identificarme, sin idealizaciones, sin decoraciones, sin pomposidad, era algo que me ayudó muchísimo. Y pienso en cuánto hemos avanzado desde entonces y me alegro de que la revelación de 2 metros bajo tierra llegara a tiempo para mí. Una de las cosas que más me afectó con respecto a esta representación fue la relación que David tenía con su madre. No muy distinta a la que tenía yo entonces con la mía. La quería y sabía que ella me quería, pero tenía un terror por dentro. Tenía el terror de no ser aceptado. Tenía miedo de que ella no me quisiera. Tenía miedo de que mi padre no me quisiera, de que mi familia me rechazara por lo que era. Pero cuando finalmente llegó el momento en la serie y Ruth simplemente reaccionó bien, me vi capaz de mirarme hacia mí mismo y de ver a mi madre reflejada en Ruth y aceptar que tenía que admitir lo que era
y confrontarlo. What? I'm gay. Why didn't you ever tell me? Ya dejando un poquito de lado mis experiencias, quiero decir, aunque probablemente ya todos lo sabéis, lo que viene siendo la representación de personajes transgénero hoy en día en los medios todavía es bastante mejorable, pero era mucho peor antes. Durante los 90, la gente transgénero eran prácticamente un chiste, o eran mostrados como personajes mentirosos, manipuladores, cosas horribles como Ace Ventura, que incluso Joe Rogan piensa que son horriblemente transfobas. Incluso películas que trataban con empatía a sus personajes transgénero, como por ejemplo The Crying Game, también utilizaban esto como una sorpresa, como un giro argumental. Está claro que esto eran unas posiciones deshumanizadoras que no han hecho ningún bien y que todavía siguen dentro del sedimento cultural. Por eso es tan importante que las nuevas generaciones no tengan que crecer con este tipo de mierda. Pero por desgracia las cosas no están siendo fáciles y además contamos con una persona en particular, una autora muy importante del Reino Unido, que está haciendo todo lo posible para empeorar la situación de la gente trans. Sí, efectivamente, hablamos de nuestra querida J.K. Rowling. La reina abeja, la creadora de una historia que ya es casi una institución cultural británica. Su larga sombra se proyecta por todas esas islas que muchos militantes queer han llamado simplemente TERF Island. La situación es difícil en todas partes, por supuesto, pero en Europa en particular el Reino Unido es muy preocupante. Y el discurso de odio que constantemente promueve esta mujer está haciendo muchísimo daño. Pero no es solo J.K. Rowling la que está empujando este tipo de narrativas. Sin ir más lejos, uno de los bestsellers del New York Times es un libro llamado Daño irreversible, la locura transgénero que seduce a nuestras hijas, escrito por Abigail Shrier. No he leído este libro, pero sí he visto los vídeos de Casey Eris deconstruyendo todas las cosas que esta mujer dice, y aunque desde luego el tema es mucho más complejo, me gustaría señalar a un problema particular de este libro, y es que Abigail Shrier toma como fuente principal a las madres de personas trans, según las cuales no habían notado nunca disforia de género en sus hijos o sus hijas. Esta idea se basa en esa concepción de «Hey, ¿quién va a saber más de una hija que su madre?». Lo cual, si perteneces a la población LGBT, sabrás que es una mentira. Cualquiera que haya tenido que salir del armario, en cualquiera de sus modalidades, sabe que lo más difícil es hablar con tu padre o con tu madre acerca de esto, y que normalmente son los últimos en enterarse. La tesis torpemente documentada de este libro es que la disforia de género es algo así como una enfermedad cultural contagiosa que, yo que sé, va a destruir el concepto de hombre y de mujer y que nos va a llevar a todos a una especie de... y que los niños y las niñas están amenazados por una peligrosa ideología queer que quiere coger sus géneros y deconstruirlos cruelmente en su posmodernidad. Esto, por supuesto, pasa por negar la identidad de la gente trans, negar su validez y con ello intentar negar sus derechos. Pero la cuestión es que el libro de Abigail Shrier no va dirigido a gente trans, no busca convencer a las personas trans. Es un libro que va dirigido a los padres y las madres de adolescentes de hoy en día que puedan estar preocupados por la cuestión. Y entiendo la preocupación por la cuestión. Cuando yo le dije a mi madre que era gay, dijo que lo que más le preocupaba era la aceptación social y los peligros que implicaban. No es que yo estuviera mal, es que la sociedad estaba mal. Teniendo en cuenta la marginalización con la que todavía hoy se condena a gente trans, es normal que los padres puedan estar preocupados si su hijo o su hija pertenece al colectivo. El problema es que Daño irreversible carece de ese tipo de empatía.
Daño irreversible es un libro que intenta convencerte de que el problema no lo tiene la sociedad ni lo tienes tú, sino que lo tiene tu hijo, o tu hija o tu hija, convirtiéndolo en una víctima, no en una persona capaz de tomar sus decisiones sobre su identidad de género. Pero bueno, a lo que íbamos. El casting de Doctor Who. La cultura es uno de los frentes fundamentales para el avance social. Por ejemplo, ya en los años 60 había una mujer negra en el muy progresista show Star Trek, y la actriz, Nichelle Nichols, que apenas tenía nada que hacer durante la primera temporada, se sentía comprensiblemente bastante alienada, hasta el punto que se planteó en abandonar su papel. Fue Martin Luther King quien le hizo cambiar de parecer, quien le dijo que el papel que estaba haciendo ella por la representación de la raza negra en televisión era de hecho una forma muy efectiva de hacer avanzar los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. La ciencia ficción, como Star Trek, como Doctor Who, va por delante, indica el futuro. Su papel no era muy importante al principio de la serie, y aunque acabaría por convertirse en un personaje fundamental, su simple posición allí ya significaba muchísimo. Con el revival de Doctor Who en 2005 tuvimos un beso gay en pantalla en el último episodio de la primera temporada que, cuanto menos, era muy sorprendente en esa época en que, todavía se debatía si teníamos o no teníamos derecho a casarnos. Pero bueno, de eso ya hablé en mi anterior vídeo. Ahora lo que quiero es concentrarme un poquito en lo que parece ser que Russell T. Davies está intentando hacer con el 60 aniversario de Doctor Who al elegir en el casting a una actriz trans. Creo que está intentando hacer una anti-J.K. Rowling. Está cogiendo una institución cultural británica, como es Doctor Who, y la está enfrentando a los prejuicios que esta mujer ha estado esparciendo con su varita mágica de ser la mayor bruja de Harry Potter. Y esta es la cuestión. Según lo que sabemos, el especial de 60 aniversario va a traer de vuelta al 10º Doctor, a nuestro querido David Tennant, que va a volverse a encontrar con su compañera Donna Noble. Se rumorea, y el rumor está casi confirmado, que el papel de Jasmine Finney como Rose va a ser el de la hija de Donna Noble, y que el personaje va a ser efectivamente transgénero. Aunque esto todavía no se ha confirmado, un documento de casting que se ha filtrado parece apuntar que, en efecto, Jasmine Finney será la hija de Donna Noble y de Sean, y representará a una chica de 15 años transgénero que se está enfrentando a todas sus dificultades por el hecho de sentirse extraña y diferente. Por supuesto, no sé lo que va a escribir Russell T. Davies ni cómo va a desarrollar la historia, pero creo que sé qué mensaje está intentando enviar y creo que es un mensaje importante. Donna Noble es un personaje muy querido, se fue de la serie en 2009 y no ha vuelto a aparecer desde entonces. Muchas de las personas que vieron eso de adolescentes ahora ya posiblemente estén en la edad de tener hijos o hijas, y como tal tendrán en Donna un espejo en el que mirarse. Donna es buena, Donna ama, Donna es compasiva, Donna es uno de los personajes más queridos de la televisión británica. Todos la queremos. Es un personaje ficticio, pero se siente algo así como una amiga, como una persona con la que querrías pasar el tiempo, una persona en la que podrías confiar. Y creo que esto es muy interesante porque, aunque sí que hay afortunadamente más representación más positiva de personajes transgénero en la ficción hoy en día, todavía no he visto ninguna historia en que haya una representación realmente edificante sobre la relación entre una persona trans y su padre o su madre, en cómo el amor es más importante que cualquier prejuicio que pueda haber, y en cómo los progenitores de las personas trans tienen que aprender a aceptar y a amar por encima de todo. Hola, aquí qué tal del futuro editando. Solo quiero señalar un momento que el hecho de que yo no haya visto una historia así representada en los medios anteriormente no significa que no exista. De hecho, estoy seguro de que hay montones de historias positivas de gente trans como la que he descrito. Si me podéis dar algún ejemplo y me lo dejáis en los comentarios, os lo agradecería porque me interesa. Aunque desde luego dudo que el tema haya sido explorado en una franquicia así de grande antes. O por lo menos yo no me he enterado.
Y otra cosa, ya respondiendo a comentarios del anterior vídeo en que decían que los wokes y los progres nos intentábamos apropiar de Doctor Who, solo quiero recordaros que la serie fue creada por una mujer. El primer episodio fue dirigido por un hombre gay de origen egipcio y antes de resucitar la serie en 2005, el guionista y actual showrunner Russell T. Davies hizo Queer as Folk, que es como, no sé, el rey de los gays en televisión. Doctor Who es un show familiar. Lo ven los niños, lo ven los padres, lo ven los abuelos. Es para todas las edades. Y sirve para abrir conversaciones en familia. Espero y deseo que nuestra nueva Rose, nuestra vieja Donna, inspiren a las familias con gente LGBT a conversar, a aprender y a tener comprensión, compasión y empatía. Puede que sea solo una serie de ciencia ficción, pero dentro de ella laten esos dos corazones y esas emociones que nos pueden hacer sentir los personajes podrían significar que Rose, la Rose de Yasmin Finney, podría ser para la juventud trans lo que David en 2 metros bajo tierra fue para mí. Un apoyo, un coraje, una seguridad. Y puede que dentro del fandom de Doctor Who estas personas puedan encontrar ese lugar seguro que quizá parece les ha sido negado en Hogwarts. Aún me duele hablar de Jessica. Aún me carcome la conciencia el no saber dónde está o qué fue de ella. Aún recuerdo perfectamente cómo me hablaba de las discusiones que tenía con sus padres, de cómo no se sentía válida ni aceptada. No quiero que nadie vuelva a sufrir como Jessica. Deseo sinceramente que Rose abra el camino, que la gente pueda entender a través de ella. Y no me cabe duda de que Russell T. Davies es el guionista adecuado para hacerlo. Igual estoy proyectando, igual estoy siendo extremadamente optimista y luego me acaba explotando en la cara, pero es una reflexión que considero que vale la pena. Y sea cual sea el resultado final, quería compartirla con vosotros. Así que ya sabéis, donde queráis ser aceptados, abrid las puertas de la TARDIS. Reíd fuerte. Corred rápido. Y sed nobles. Ay, joder, que con todas las emotions y todo eso se me ha olvidado decir like and subscribe, tengo un Patreon, bla bla bla. Aquí vienen los nombres de los Patreons. Apoyadme si podéis, si queréis. Mucho gusto. Y hasta la próxima. Y mis honorables mecenas de Patreon de 10 o más son los siguientes: Chapatas Legacy, Giovanni Gil, Antón Iglesias, Sergio, Gailien, Miquel Gómez El Zaurdia, Raúl MM, Danay Obligado, Naro F, Marco Arrieta, Sensadeu, Yashashun, Banjabu, José Luis, Asceta Hedonista, Zunguzeng, Rubén López, Solo Nacho, Uli 22, Guillermo Emilio Garro Palacios, Dáquila, Fanar Fuse Beats, Idle Stardust, Algo 332, Pablo Saura, Marcos Ovejero, Azahara Muñoz, Yabet Bermeo Márquez, Cecilia Serrano Moreno, Óscar Ritculi, Óscar, Haz, Pauda Player, José Carvajalino Olave, Moltimor, Ángel García Menéndez y Mauricio Ciprián. Muchas gracias y hasta la próxima.